Pues vamos a cambiar de tema y lo decíamos hace un rato, muy temprano, diciendo que íbamos a conversar sobre lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, en estas protestas pro-palestinas en las universidades más importantes de los Estados Unidos, y por supuesto que se ven reflejados ya aquí en nuestro país. Lo decíamos el fin de semana, que ya en la UNAM también hay estas manifestaciones. Y bueno, para platicar de todo esto nos acompaña Nidia Catán. Ella es periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi. Muchas gracias, Nidia, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, Emilio. Nadia, ¿verdad? Dije Nidia. Nadia Catán, perdón. Y Raquel Saed, socióloga, maestra en comunicación y en estudios de Estados Unidos, especialista en política y medios allá en Estados Unidos. Entonces, platiquemos de lo que está pasando allá. Hoy también temprano me decía Andrés Oppenheimer que él ya le ve esta situación, porque le pregunté, ¿tú crees que esto de alguna manera vaya a afectar el tema el tema electoral en Estados Unidos? Me dijo que él ya ve como un tema en el que poco a poco se va a ir apagando, sobre todo porque ya vienen las vacaciones, porque ya vienen las graduaciones y entonces las universidades van a terminar. Pero algo que sí preocupa es la posición y la determinación de los estudiantes y la confrontación que está teniendo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues a mí me preocupa el tema que, los manifestantes ya son más de 2,000 detenidos. Esto es lamentable. Sí abogan por una libertad de expresión y demás, pero también es importante no colapsar pues un sistema educativo. El efecto sociológico que estamos viendo aquí es bastante contagioso y pues se puede caer en disturbios de alumnos judíos, alumnos pro-Palestina. Me preocupa también que el 8 de octubre, por ejemplo, Emilio, no vimos tristemente manifestaciones así. Cuando tantas mujeres fueron violadas en Israel, fue de verdad algo terrible, fue una masacre. Las mujeres fueron, y las niñas también, violadas antes y después de ser asesinadas. Incluso sus caderas estaban rotas, una locura. Y pues no tuvimos manifestaciones así en el mundo. Hoy sí las hay. Eso entristece al Estado de Israel y pues también muestra que la comunidad estudiantil le falta un poquito de información, quizá la más importante, Emilio, porque dicen Palestina libre. Palestina libre ya sucedió y sucedió en el 2005, cuando el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, se salió y se desconectó completamente de la franja de Gaza. No quedó en la franja ni un solo israelí, ni militar ni civil tampoco. ¿Y qué sucedió? Que la población palestina eligió a Hamás como gobierno al año siguiente. Esa es la parte lamentable. Esas fueron las consecuencias de una Palestina libre. Raquel. Sí, yo también veo que todo el tema de los estudiantes en Estados Unidos es como si fuera una nueva bandera, porque recordemos que en el 68, y sobre todo cuando vemos a la Universidad de Columbia, que ese mismo edificio lo tomaron los manifestantes en contra de la guerra de Vietnam. Y me parece que es como si esta fuera su Vietnam. Hay una diferencia muy grande entre hablar de la guerra de Vietnam y la guerra que está sucediendo en Israel y Gaza. Principalmente que aquí en Vietnam los que estaban combatiendo eran los propios norteamericanos. Y aquí estamos hablando de un lugar que es lejano, donde ningún norteamericano está peleando, que no es una batalla de ellos, sino es una batalla de otros. Claro que hay ahí una manifestación en contra de la guerra, de la cantidad, estamos hablando de las cantidades de muertos de un lado y del otro, pero no estamos hablando del terrorismo, ni siquiera estamos hablando de los rehenes, que esa es la bandera que traen los israelíes. Ahora, yo sí pienso que todas estas protestas, que son como un contagio muy claro y que no nada más se están dando en las universidades de Estados Unidos, sino que ya las vemos también en Europa y, como habías dicho, también en la UNAM, y las universidades privadas de México han tomado una postura un poco diferente. No quiero decir que no haya manifestaciones, las hay de manera diferente, y eso es lo que preocupa. Y yo estaría un poco difiriendo de Andrés Oppenheimer, porque aunque sí vienen las vacaciones y son periodos muy largos de vacaciones en el verano, de cualquier forma sí hay actividades, pero además viene el 7 de octubre próximo, y ese 7 de octubre va a ser una celebración para unos y un acto de conmemoración para otros. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Y la otra cosa es que el 7 de octubre es un mes antes de las elecciones en Estados Unidos. Yo sí creo que le está afectando a Biden. De hecho, yo no le veo salida
a Biden, porque por un lado tiene a los donadores que le dan a su campaña, que muchos de ellos son gente que también dona para un Estado de Israel con su derecho a existir, y otros son la parte muy de la izquierda de su propio partido, que están manifestándose en contra de él. No hay que olvidar también que Trump también tiene la misma postura, claro. Además muchísimo más radical, pero eso no se está viendo. Y aunque creo que el más afectado va a ser Biden, Trump tiene la postura muchísimo más radical, es lo que quisiera yo Ahora, algo que me gustaría poner en la mesa es que hay un problema de desconocimiento sobre lo que está pasando, es decir, del movimiento estudiantil, de lo que realmente es esta confrontación entre Israel y Hamas, y que se va llevando al pueblo palestino, porque la gente, o en este caso muchos estudiantes, confunden a Palestina con Hamas. Y entonces lo ven como uno solo, como una unidad. Y eso conlleva a que efectivamente en determinado momento no haya mucha simpatía por Palestina, porque repudian a Hamas, ¿no? Claro, y es que hay muchos elementos que comprender, pero lo que sucede es que nadie quiere clases de historia. Es más fácil salir y manifestarse y unirse a este contagio colectivo de emociones y ser parte de algo verdaderamente histórico. Pero sería interesante que todos estos estudiantes mejor entren a sus salones de clase, analicen el conflicto palestino-israelí con todos los, vamos a decir, argumentos que tienen ambos pueblos, porque ambos pueblos tienen argumentos muy válidos, y que realmente propongan una solución. Ahí van a encontrar un nudo muy difícil de deshacer, Emilio. Ejemplo, lo que comentábamos hace rato, que en el 2005 ya hubo una desconexión, ya se intentó por ese lado y fracasó. Y si nos vamos hasta 1947, cuando esta tierra es pues una colonia británica y la ONU decide dividirla en dos, un estado árabe y un estado judío. No existía una Palestina como tal, como país, era una colonia británica. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿Palestina de quién era? ¿De árabes o de judíos? Y la respuesta es de ninguno. Era una colonia británica, que se pasa el tema a la ONU, se hace una votación y se decide que se divide el territorio en dos. El pueblo judío decide declarar un estado y el pueblo árabe, junto con 5 países árabes vecinos, deciden atacar al recién creado Estado de Israel. Y paulatinamente, con el paso de las décadas, han optado por un terrorismo. El terrorismo que ha llevado al Estado de Israel a implementar medidas de seguridad que, por supuesto, afectan la libertad y la dignidad de los palestinos. Ya planteándolo de esa manera, nos damos cuenta que el tema es complicado, así que manifestarse pues sería una solución muy sencilla. Ahora, ¿cuál es la posición, Raquel, de Estados Unidos? ¿Cuál tendría que ser en este momento? Bueno, en este momento el presidente Biden está tratando de presionar que haya un alto al fuego, o por lo menos lo que le llaman el ceasefire, y esto básicamente para poder tener espacios de negociación, para poder tener estos lapsos para negociar. Y los ha habido. De hecho, ahorita no hay un ceasefire, pero la negociación está por darse. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el gobierno de Netanyahu tiene a la ultraderecha pues moviendo muchas de las aristas del tema, y eso también afecta, ¿no? Entonces, Netanyahu no ha sido muy, digamos, correspondiente con lo que le está diciendo Biden, por eso es que digo que le puede afectar a Biden. Y por el otro lado se ha puesto muy en su papel de que nosotros vamos a seguir adelante hasta el último punto. Y esto es donde refuerza la malentendida postura de qué es un genocidio, porque eso no es un genocidio, es una guerra. Y también, ¿esto no es un genocidio? Esto no es un genocidio. O sea, 34,000 muertos no es un genocidio. No es un genocidio, porque si nos vamos a las definiciones y de dónde surgió el concepto del genocidio, y nadie también lo debe de saber, pero esto surgió en 1948, en 47, fue justo después de que se declaró la independencia del Estado de Israel, y en ese momento había un abogado que venía durante el Holocausto, y él mismo funda una organización que se llama la Organización del Genocidio, no recuerdo ahorita pero las siglas son CCP o algo así, y en este caso dijo, el genocidio es cuando se trata de eliminar un pueblo solamente porque es un pueblo.
no porque hay una guerra, no porque haya un conflicto, simplemente porque ese es el pueblo. Y tiene 5 aristas ahí. Estaría interesante que los que se manifiestan vayan a las definiciones. Yo me manifiesto por las definiciones. Lo mismo que el concepto de sionismo, porque muchas veces están atacando a los judíos. Incluso han atacado hasta Claudia Sheinbaum, ¿no? Por judía. Dicen, es que es muy sionista. No, yo lo he visto. Pero el sionismo no es una forma de racismo, ni mucho menos. El sionismo es simplemente, de hecho es una declaración que está definida lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia, que es el derecho y la búsqueda del pueblo judío a tener un Estado propio. Simple y sencillo. Nada de esto de que se atacan, de que si quieren acabar con el otro pueblo. Yo creo que esos 2 conceptos, aparte de muchos otros, sería muy interesante definir. Y por eso es que me manifiesto a partir de eso. Permítame, Nadia, Raquel, ir al corte. Vamos a la pausa, seguimos platicando, tenemos todavía otro bloque. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando de este tema. @QTF. Volvemos. Regreso a través de QTF. Gracias por continuar con nosotros. Nadia Kattan, Raquel Saed, platicando el día de hoy con nosotros sobre pues de cómo entender todas estas protestas masivas allá en las universidades de Estados Unidos y la situación que se está viviendo en Medio Oriente. Y una de las cosas que platicábamos, Nadia, era si Israel tendría la capacidad, pues prácticamente, de desaparecer Palestina. Si lo quisiera hacer, lo haría, es lo que me dijiste, pero no es la intención. No, no es la intención. Israel tiene la capacidad militar de terminar con la vida de 2 millones de palestinos en Gaza. Sin embargo, estamos hablando una cifra dada por Hamás, que hay que ponerla en duda desde el hecho de que viene de una organización terrorista. Pero bueno, ellos están hablando de más de 30,000 muertos. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que estamos hablando de que Israel puede terminar con Hamás, puede terminar con los palestinos si lo quisiera, pero no quiere hacerlo. Por eso hay una entrada del ejército vía terrestre para tratar de hacer operaciones más dirigidas. Ojalá tuviéramos también estas manifestaciones por las personas que están secuestradas, que incluso son niños, personas de la tercera edad. No hay manifestaciones de eso en el mundo, y es ahí donde Israel se siente profundamente decepcionado. Hay una frase que parece que todo lo resume. Si el Estado de Israel, si jamás bajara las armas, pues se terminaría la guerra, como sucedió con Jordania o como sucedió con Egipto. Pero si el Estado de Israel bajara las armas, se terminaría el Estado de Israel. Sí. ¿Qué va a pasar? Les preguntaba, ¿qué pasaría si países, Siria, Líbano, Qatar, se empezaran a meter más de lleno en el tema? ¿Cuáles serían las consecuencias ante un Netanyahu que también se ha visto, creo, débil, ¿no? Bueno, ya las vimos. Yo creo que la primera consecuencia de que se haya metido Qatar, especialmente en Gaza, fue precisamente los hechos del 7 de octubre, porque pues ¿quién financió a estos grupos terroristas sino países que tienen una gran cantidad de dinero, como es Qatar, que bueno, sabemos que no se limita para gastar dinero, ya vimos lo que pasó en el Mundial. Entonces ellos estaban financiando y ellos son los que precisamente no quieren entrar a negociar como lo está haciendo incluso Arabia Saudita o Egipto en este caso, porque Qatar está como de ese lado. De hecho, para que Estados Unidos pueda construir este muelle móvil para poder descargar ayuda humanitaria, está dependiendo de que Qatar y también Hamás permita, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema. Está, como platicábamos fuera del programa, que están otros actores como Irán, ¿no? Y ya vimos también unos ataques entre Israel e Irán. Cuando Israel entra y acaba con los generales que estaban en Siria, que son generales iraníes, Irán luego lanza unos ataques, ¿no? Y Israel de regreso. Eso es lo que no queremos. Ese tipo de escalamiento no lo queremos nadie en el mundo. Entonces, cuando estos tipos de actores intervienen, creo que es cuando hay que preocuparse más. Y la pregunta aquí sería, y creo que esa es la que a muchos nos importa, ¿esto puede llegar a escalar? Sí, sin duda puede llegar a escalar porque
quizá la parte más delicada de la guerra es este intercambio de hostilidad que hubo entre Irán y el Estado de Israel, que yo lo defino como dos gigantes dándose pequeños rasguños, porque eso fue todo lo que pasó. No existieron daños mutuos, etcétera. Sin embargo, si esta hostilidad vuelve a incrementarse, si Estados Unidos interviene de manera directa en un apoyo con el Estado de Israel en contra de Irán, habría que observar a Putin, a Rusia, para ver si va a decidir continuar con su tema local en Ucrania o apoyar a Irán de manera importante. Y es así como se hacen las guerras mundiales, Emilio. Sí. No necesitamos a muchos países peleando, necesitamos a dos potencias en lados distintos. Y el resto de países lo que tiene que hacer es aliarse a unos o a otros. ¿Qué opinan del tema? Bueno, que eso se centra aquí en México y la posición de estudiantes de aquí, de las universidades, diciendo que México debe romper relaciones con Israel. Bueno, a mí me parece que sería catastrófico porque sabemos que el gobierno que tiene México es un gobierno de izquierda, lo mismo que el de Colombia, ¿no? Entonces vimos lo que pasó con Colombia, que se manifestó diciendo que rompía relaciones con Israel. Yo creo que sería un gran error. México tiene relaciones comerciales de libre mercado con Israel desde el tiempo de Zedillo. Y acabar con eso, pues sería acabar con muchas cosas que le puede beneficiar a México, no solamente a Israel. Creo que beneficia más a México esta relación que a propio Israel. Pero sería la postura, lo que hace es que otros gobiernos de izquierda lo pudieran hacer y podríamos estar hablando de Chile, por ejemplo, no sé si de Brasil, ¿no? Entonces, eso sería como buscar que estuviera sucediendo lo mismo que está sucediendo con las universidades y los estudiantes que se manifiestan en temas de gobiernos de Latinoamérica. Creo que no sería muy conveniente, pero yo espero que este gobierno no lo haga. Sí. Y quisiera agregar también que no hay que caer en temas absurdos. Ejemplo, hay manifestantes que dicen rompamos relaciones con el Estado de Israel en todos los aspectos. Si se rompen vínculos económicos, bueno, pues hay que asumir cada quien las pérdidas, pero también hay que dejar de utilizar en nuestra vida cotidiana todo lo que proviene del Estado de Israel, que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Pero invitaría a todos los manifestantes a que quiten, por ejemplo, el Waze de su celular, porque ese es un invento israelí. Entonces, antes de manifestarse, yo propondría informarse, tomar muchas clases de historia, pero sobre todo analizar el conflicto para proponer algo positivo para ambos pueblos. Ahí estaría una posible solución. Raquel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, a mí me parece que todas estas manifestaciones de los gobiernos de izquierda solamente están tratando de hacer como una identidad, lo cual puede generar muchos problemas. Y vemos también los gobiernos de ultraderecha, y aquí estoy hablando de Argentina, como el gobierno de Milei, y luego dijo, yo estoy del lado de Israel. Tampoco se necesita eso, porque no creo que los gobiernos tienen que hacer una parte de identificación. Ninguno de esos gobiernos ni provee armas, ni provee ayuda económica, ni provee nada de eso. Es Estados Unidos el que nos preocuparía, o Francia, o incluso Alemania. Pero estos gobiernos de izquierda de Latinoamérica creo que nada más estarían utilizando el discurso para generar muchísimos problemas entre la población, y sabemos que lo que sucede con las multitudes y con el contagio en general, ¿no? Entonces creo que no sería conveniente. Ahora, dos cosas importantes. Uno, ¿cómo han visto ustedes el papel de la ONU en este sentido? Y dos, llama la atención que esto se está reflejando en 40 universidades de Estados Unidos, entre 40, 60 universidades que se hablan, que son todas las que se están movilizando en Estados Unidos. De lo que está pasando aquí en México, de lo que está pasando en Argentina, en Colombia, pero poco se habla de lo que está pasando también en Europa. Europa hasta ahorita está como tranquilito, dice Italia, Francia, España, están tranquilos. Por lo menos las universidades, los alumnos, los estudiantes, no ha habido esto. Así es, mira, la relación entre entre Israel y la ONU no ha sido buena desde el inicio. ¿Por qué? Porque desde que esto comenzó, este conflicto, vamos a decirlo, cuando se dividió el territorio para un país árabe y un país judío, resulta que vino esta guerra, la guerra de 1948, y resultado de esta guerra tenemos aproximadamente 600,000, 700,000 refugiados palestinos.
Y entonces la ONU emitió una gran cantidad de resoluciones exigiendo que estos palestinos volvieran a sus hogares, lo que podría ser pues completamente válido. Sin embargo, tenemos otros refugiados de los que nadie habló, Emilio, que son los refugiados judíos que vivían en Irak, en Siria, en Líbano, y que tuvieron que salir de sus hogares porque lo corrieron, los expulsaron, ya sea la sociedad o sus gobiernos, que además no les permitieron llevarse sus propiedades, ni el dinero de sus cuentas bancarias, ni nada. Y también estamos hablando aproximadamente de 700,000 judíos que fueron refugiados. ¿Y qué sucedió con ellos? Que el Estado de Israel los absorbió para que no sean problema del mundo, para que no sean problema de la ONU. Entonces, el Estado de Israel se pregunta, ¿por qué solamente se habla de unos refugiados y de otros no? Desde ese momento hasta ahora no hay una buena relación entre la ONU y el Estado de Israel. Sí, yo coincido en todo esto, porque además creo que la partición, la forma en que se hizo la partición era absurda. ¿Cómo podías tener un país hecho en rompecabezas, ¿no? Un pedacito para acá, otro pedacito para allá, otro pedacito. Y a la hora de la guerra, que fue inmediata a la declaración, obtuvieron más de lo que les había dado la partición. Y esto fue el problema, porque tuvieron a un vecino que era Gaza, ¿no? Déjenme ir a la pausa y regresamos para cerrar el tema con Nadia Kattan y Raquel Saed. Volvemos después del corte. Estamos de regreso a través de QTF platicando sobre el tema es de las protestas en las universidades de Estados Unidos contra la guerra de Israel en Gaza, o la situación, no la guerra de Israel, la guerra entre Israel y Hamas, no Palestina, más bien. Y que se ha convertido en un proceso de desinformación, lo decíamos Nadia, lo decíamos Raquel. Y una de las cosas que tiene que ver también cuando yo leía sobre el tema y cómo comienzan estas protestas, qué piden y qué protestan, un factor, decían, es el sionismo. Uh-huh. Y entonces la mayoría de lo que yo veía ahí es decir, no, es que el tema es muy racista. Decíamos, y me decías tú, Raquel, esto no tiene que ver con un tema de racismo. No, pero cuéntanos. Recordemos ahorita me vino a la mente cuando en el 1972, 73, cuando Echeverría era el presidente de México, se fue a la ONU y dijo sionismo es racismo, por alguna razón, y bueno, aquí se hizo un desastre. Pero definitivamente sionismo no es racismo, sionismo no es acabar con ningún pueblo ni nada. Sionismo viene de la palabra Sion, que es este monto emblemático en Jerusalén, que es el regreso de los judíos a la tierra, que no es que no había judíos ahí, sino que simplemente es retornar todos los que pudieran regresar. Y sionismo es un término que acuñó Theodor Herzl en 1897. Y a partir de ahí es que se empieza a debatir poco a poco hasta 1917, y Nadia debe saber mejor las fechas y las situaciones, se hace la declaración Balfour, donde el propio gobierno británico dice, Israel tiene este derecho de tener su tierra. Más bien, los judíos tienen derecho a tener una tierra que signifique su propia casa. Así lo dice la declaración. Uh-huh. Y a partir de eso es que finalmente, y después de todo el sufrimiento del Holocausto, se les otorga el derecho a tener esa tierra a través de la declaración de la ONU, de la resolución de la ONU. Eso es el sionismo. El sionismo es este movimiento que sigue existiendo hasta hoy en día, es la búsqueda de regresar todos los judíos a su tierra. Y esa es básicamente la historia. No se trata de nada más, ni de matar a nadie, ni de acabar con nadie, ni de genocidio, ni de nada. Eso es. Si lo quieres usar para insultar, creo que necesitas irte a las enciclopedias o a tomar unos cursos. O no sé, los alumnos de las universidades tienen toda la mano. Es el problema, nada más que a veces lo desconocen, ni siquiera lo hacen, ¿no? Interesante también decir por qué surge el sionismo, porque el sionismo surge porque Theodor Herzl, un periodista que está en Francia cubriendo una nota de un capitán que se le está acusando de traición, que se llamaba Alfred Dreyfus y demás, y entonces él se da cuenta que Alfred Dreyfus, bueno, es judío, y la población francesa está diciendo muerte a ese judío, etcétera. Finalmente se descubrió que Alfred Dreyfus no era culpable, pero no es el tema. El tema es por qué sale el tema o la importancia de que si es judío o no. Es como si nosotros cada vez que anunciamos sobre un secuestrador en los noticieros de México, mencionamos
¿De qué religión es? Exacto, si es católico, apostólico o cristiano, ¿eso qué importa? ¿Qué importa? Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué dice Teodoro Herzl? La emancipación judía, esa igualdad a la que aspirábamos, ha fracasado y el judío necesita un pedazo de tierra en donde vivir. Es un nacionalismo más. Sí. Así como los francos lucharon por Francia y los germanos por Alemania, y así como las 13 colonias lucharon por tener a su país Estados Unidos, y aquí también se luchó por independizarnos de España. Bueno, ¿por qué los judíos no iban a tener su propio Estado? ¿Y en dónde pusieron la mirada? En un pedacito del Imperio Otomano, porque pertenecía al Imperio Otomano en aquel tiempo, que no la pusieron ahí por mero azar. 1000 años antes de la era cristiana, ese pedacito de tierra no se llamaba Palestina. Jesús, por ejemplo, no nació en Palestina. Decir eso es un anacronismo total. Totalmente. Jesús nació en Judea. ¿Y por qué se llamaba Judea, esta provincia romana? Bueno, porque era el lugar de los judíos, en donde estaban los judíos. Entonces, bueno, era una tierra que ahí estaban, que hay muchísimo dato arqueológico, prueba arqueológica que comprueba la presencia del pueblo judío en esta tierra, nada más y nada menos que 1000 años antes de la era cristiana. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la situación? Así iniciamos y así me gustaría que termináramos. Decíamos al principio, que decía Andrés Oppenheimer, que él no le ve ya como mucho futuro, obviamente por lo que viene de las fechas que se van a presentar, que esto no va a afectar las elecciones en Estados Unidos, pero también, bueno, poniendo lo que escucho con ustedes aquí en la mesa, creo que es una situación que todavía va a dar mucho de qué hablar y que todavía seguramente lo que resta de mayo, lo que viene de junio, julio y a lo mejor todo el año, ojalá que no, pero ¿qué ven ustedes? Yo sí veo que hay que sí va a seguir esto, como te decía, vienen las vacaciones, pero también hay actividades en las universidades. Pero lo que más les va a afectar a un grupo grande de las universidades es que sus graduaciones se están cancelando en muchos casos. Y esto les afecta muchísimo porque todos quieren sacar el birrete y todos quieren hablar y decir sus valedictorians y todas estas cosas que suceden en las graduaciones, porque son situaciones paradigmáticas en las vidas de cada uno de ellos. Esto sí los va a dejar un poco lastimados, ¿no? Y yo creo que todo el discurso que se está diciendo hoy en día, atacar a Biden porque está apoyando a Israel, o por ejemplo en las universidades, por ejemplo en la Universidad de Yale, que es una corporación, parte del dinero se va a diferentes cosas que ellos eligen. Y los alumnos ahora quieren observar si algo de ese dinero no se va a apoyar a Israel, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Creo que esto va a seguir. Además hay mucha inversión. Me parece muy interesante ver que las tiendas de campaña que vemos en Columbia o en UCLA incluso, que fue la última y además donde hubo más problemas, ahí las tiendas de campañas todas son igualitas. ¿Y de dónde han conseguido tantas banderas palestinas? Yo creo que sí hay una intervención económica por parte de algunos actores que... ¿Tú crees que Qatar también puede estar detrás de eso? eso? Sí, definitivo, yo creo que sí. No, bueno, no lo puedo asegurar. No, pero me imagino que hay actores como ellos, ¿no? Sí. Yo pensaría que sí. Tampoco quiero jugármela en contra de un país, ¿no? Pero yo creo que sí. Y yo no creo que esto va a acabar pronto. Yo creo que va a afectar las elecciones. Las elecciones tienen varios temas que van a tratar. Entre ellos, la migración es uno muy importante, el tema de la economía, el tema del aborto, son varios temas culturales y así, y también el de relaciones exteriores, que es el tema de las guerras, sobre todo porque se está dando dinero para Ucrania y también para Israel, y también, por cierto, para Taiwán, que lo acaban de pasar ese presupuesto. Entonces los alumnos de las universidades no están tan contentos con eso. ¿Y qué beneficio hay con colapsar, Emilio? Es decir, de las universidades salen las mejores investigaciones, los mejores resultados. ¿Qué se consigue con manifestarse? Solamente colapsar. Con una manifestación colapsas un sistema educativo, colapsas un sistema vial. No es la mejor manera de proponer una solución. Si realmente, como te comento, quieren aportar al tema,
que se metan a los salones de clase y que encuentren la solución a este nudo tan tremendo que no lo han podido deshacer ni presidentes ni primeros ministros, tanto internos como externos del conflicto. Es bastante complicado. A ver, nos quedan 2 minutitos y me llama la atención esto. A ver, ¿quién podría, o sea, me queda claro que hay mano negra en estas movilizaciones de estudiantes, ¿no? Porque pues, siempre es como la parte más débil meterse por los estudiantes. ¿No? ¿Quién ganaría? O sea, ¿quién gana en este momento metiéndose de esta manera? ¿Quién podría ser el gran beneficiario de esto? Yo te puedo decir que el gran beneficiario ha sido Palestina, o sea, el gobierno de Palestina en general, debido a que, aunque hayan tenido más muertos, han tenido la opinión pública a su favor. Y todo lo que Israel había construido a lo largo de todos estos años, desde que es un país independiente, ha ido hacia abajo, al grado de que ellos tienen que estar diciendo es que Israel tiene el derecho a defenderse a sí mismo. No se lo preguntan nunca a Francia si Francia tiene derecho a defenderse a sí mismo. Claro. Se lo preguntan a México si Estados Unidos invadiera México, dirían, me voy a defender. ¿México tiene derecho a defenderse? Nunca lo cuestionarían. En cambio, se cuestiona si Israel tiene el derecho a defenderse. La opinión pública internacional está en contra. Vemos que las manifestaciones también ayudan a eso. La narrativa que se está construyendo, porque no son narrativas tan reales, sino construidas, también contribuyen a eso. Y creo que el gran ganador hasta ahorita ha sido Palestina. Otra vez regreso, no por los muertos, sino por la opinión pública internacional. Nadia, 1 minuto. Bueno, en 1 minuto lo que hay que decir es que la guerra mediática sin duda la gana Palestina, y es triste porque Palestina no necesita ganar ninguna guerra mediática, necesita un buen gobierno. Necesita un gobierno que utilice todos los medios, toda la economía que recibe para su gente, para su pueblo, para construir escuelas, etcétera, y no para construir túneles con fines terroristas. Es impresionante la cantidad de kilómetros de túneles terroristas que tenemos abajo, de manera subterránea en Gaza. ¿Todo para qué? Para destruir al Estado de Israel. Cuando tu objetivo es destruir al otro en vez de construirte a ti, ya empezamos con el pie izquierdo, Emilio. Nadia, gracias. Tus redes sociales, ¿y tienes curso o algo así? Sí, claro que sí. Yo siempre estoy en nadiacatan.com. Me dedico a dar cursos sobre la historia del pueblo judío, del conflicto entre Palestina e Israel. Y en nadiacatan.com, Catán se escribe con C de casa y con doble T, nadiacatan.com, ahí hay un botoncito que dice enviar mensaje. Si ustedes envían un mensaje ahí, ya están en contacto conmigo por WhatsApp y yo les puedo mandar una clase gratuita. Gracias. Con mucho gusto. Raquel, ¿dónde te encontramos? Yo estoy básicamente en Facebook porque me salí de X, por razones personales. Así que me buscan por Raquel Saed Grego y estoy ahí y me pueden mandar mensajes. Pues ambas, muchísimas gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo de venirnos a explicar detalladamente todo este asunto. Gracias por estar con nosotros.